Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre tu identidad espiritual y tu propósito divino. Dante Gebel, uno de los comunicadores cristianos más influyentes de nuestra generación, ha identificado 5 señales bíblicas inconfundibles que revelan cuando alguien ha sido elegido por Dios para propósitos extraordinarios en estos últimos tiempos. Miles de cristianos viven toda su vida preguntándose si realmente son especiales para Dios, si tienen un llamado único o si simplemente son creyentes ordinarios esperando llegar al cielo. Pero Gebel descubrió que existen marcadores específicos, patrones bíblicos claros que aparecen consistentemente en la vida de cada persona que Dios elige para asignaciones significativas. Estas no son teorías motivacionales o pensamiento positivo. Son señales concretas respaldadas por las Escrituras que han aparecido en la vida de cada elegido de Dios, desde Abraham hasta los apóstoles, desde los profetas hasta los reformadores, desde los misioneros hasta los líderes que están transformando naciones hoy. Gebel enseña que en estos tiempos finales Dios está levantando una generación de elegidos diferente a cualquier generación anterior. Estos individuos llevan favor sobrenatural, enfrentan oposición espiritual única y experimentan intervenciones divinas que desafían toda explicación natural. No son necesariamente los más religiosos o los más educados teológicamente, pero aquí está lo que la mayoría no comprende. Ser elegido por Dios no se trata solo de sentirse especial o tener experiencias sobrenaturales. Viene con responsabilidades específicas, guerra espiritual intensa y un llamado que te costará todo lo que pensabas que querías. Gebel advierte que muchos que descubren que son elegidos tratan de huir de su llamado porque no entienden la magnitud de lo que Dios les está pidiendo. Las 5 señales que Gebel identificó no son solo material interesante para estudiar. Son revelación urgente para cualquiera que sospecha que podría ser llamado para algo mayor. Estas señales confirmarán lo que has sentido en tu espíritu o abrirán tus ojos a un destino que nunca imaginaste posible. Si alguna vez te has sentido diferente de otros cristianos, si has experimentado protección sobrenatural durante circunstancias imposibles, si has notado que tus oraciones parecen tener poder inusual, o si has enfrentado oposición que parece completamente desproporcionada a tus acciones, necesitas escuchar lo que Dante Gebel descubrió sobre los elegidos de Dios. Miles de creyentes ya han descubierto su verdadera identidad a través de estas enseñanzas y cambió sus vidas para siempre. Dale like a este video ahora para que más personas puedan descubrir si están entre los elegidos de Dios. Suscríbete al canal para no perderte revelaciones que podrían desbloquear tu destino divino. Dante Gebel descubrió la primera señal inconfundible de los elegidos de Dios. Y cuando comprendas esto, todas tus experiencias de vida cobrarán sentido de manera sorprendente. Él la llama la marca de la resistencia sobrenatural. Cada persona que Dios elige para propósitos significativos enfrenta resistencia espiritual que es completamente desproporcionada a sus circunstancias naturales. Gebel enseña que cuando Dios marca a alguien como elegido, las fuerzas demoníacas inmediatamente reconocen la amenaza y lanzan ataques coordinados para descarrilar su destino. Esto no es guerra espiritual normal que todo cristiano enfrenta. Es resistencia dirigida, estratégica, implacable, diseñada para convencer al elegido de que está maldito en lugar de bendecido. Piensa en tu propia vida. ¿Has enfrentado contratiempos repetidos que no tenían sentido lógico? ¿Se han cerrado puertas justo cuando el avance parecía seguro?
Se han destruido relaciones por malentendidos que surgieron de la nada. Han persistido dificultades financieras a pesar de tus mejores esfuerzos. Gebel diría que estas no son señales de que Dios te ha abandonado. En realidad son confirmación de que eres elegido. Satanás comprende algo que muchos cristianos no entienden. Los elegidos de Dios representan una amenaza existencial para el reino de las tinieblas. Cada elegido que cumple su destino se convierte en un arma en las manos de Dios que destruye fortalezas demoníacas y avanza el reino de los cielos. Por eso la oposición es tan feroz y tan personal. Gebel explica que los cristianos ordinarios viven vidas relativamente pacíficas espiritualmente porque no representan una amenaza significativa para la agenda de Satanás. Pero los elegidos viven bajo vigilancia espiritual constante. Cada movimiento que hacen es monitoreado, cada debilidad es explotada, cada relación es atacada para la destrucción. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. La intensidad de la oposición que enfrentas es directamente proporcional a la significancia de tu llamado. Mientras más estratégica sea tu asignación de Dios, más desesperado se vuelve Satanás por detenerte. Gebel enseña que puedes medir la importancia de tu destino midiendo la ferocidad de los ataques contra ti. Esto significa que cada contratiempo, en cada ataque, cada circunstancia imposible que has sobrevivido es evidencia de que llevas algo que el infierno teme. No eres víctima de mala suerte o maldiciones generacionales. Eres un objetivo marcado porque eres un arma elegida en el arsenal de Dios. La meta del enemigo es hacerte creer que estás maldito en lugar de elegido, abandonado en lugar de designado. Pero una vez que comprendes que la oposición confirma tu elección, todo cambia. Si estás reconociendo este patrón de resistencia sobrenatural en tu propia vida, escribe elegido en los comentarios. Conectémonos con otros que están descubriendo su verdadera identidad como marcados de Dios. La segunda señal que Dante Gebel identificó revolucionará completamente cómo entiendes tus experiencias espirituales. Él la llama la unción del discernimiento divino. Los elegidos de Dios poseen una habilidad sobrenatural para percibir realidades espirituales que permanecen ocultas para creyentes ordinarios. Gebel enseña que cuando Dios elige a alguien para propósitos significativos, descarga una sensibilidad especial al reino espiritual. Esto no es solo intuición o sabiduría natural. Es un don sobrenatural que permite a los elegidos discernir motivos, detectar engaño y percibir atmósferas espirituales con precisión notable. Probablemente has experimentado esto sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Conoces a alguien e inmediatamente sientes que algo está mal, aunque parezcan perfectamente agradables para todos los demás. Más tarde, su verdadero carácter se expone y te das cuenta de que tu espíritu te estaba advirtiendo. O entras a un cuarto y sientes una oscuridad opresiva que otros no notan. O escuchas a alguien enseñar y sabes en tu espíritu que algo está mal, aunque no puedas señalar exactamente qué. Este discernimiento divino a menudo hace que los elegidos se sientan aislados porque ven cosas que otros no ven. Gebel explica que este don viene con una carga pesada porque a menudo serás el único que percibe peligro espiritual o engaño. Otros pensarán que estás siendo crítico o negativo cuando en realidad estás operando en perspicacia sobrenatural, donde el discernimiento divino también se extiende a comprender la voz de Dios con claridad inusual. Los elegidos no solo leen las Escrituras, reciben revelación. No solo oran, comunican,
no solo adoran, tienen encuentros. Su sensibilidad espiritual les permite recibir comunicación directa de Dios, de maneras que pasan por alto su entendimiento. Natural Gebel advierte que este don puede ser tanto bendición como maldición. Sabrás cosas que desearías no saber. Verás a través de fachadas que otros encuentran consoladoras. Detectarás lobos vestidos de ovejas antes de que revelen su verdadera naturaleza. Este conocimiento trae responsabilidad que puede sentirse abrumadora, pero este discernimiento divino es esencial para tu llamado como uno de los elegidos de Dios. Estás siendo preparado para asignaciones que requieren perspicacia sobrenatural. Necesitarás navegar campos minados espirituales, exponer agendas ocultas y tomar decisiones basadas en inteligencia espiritual en lugar de evidencia natural. La intensidad de tu don de discernimiento a menudo se correlaciona con la significancia de tu llamado. Mientras más estratégica sea tu asignación, más refinado se vuelve tu radar espiritual. Gebel enseña que Dios da a los elegidos exactamente el nivel de discernimiento que necesitarán para su propósito específico. ¿Cuál ha sido tu experiencia con discernimiento sobrenatural? ¿Has notado que puedes sentir cosas en el reino espiritual que otros parecen no ver? Comparte tu perspectiva sobre cómo este don se ha manifestado en tu vida. Dante Gebel descubrió la tercera señal que explicará algunas de las experiencias más misteriosas y poderosas en tu jornada espiritual. Él la llama el sello de la intervención milagrosa. Los elegidos de Dios experimentan consistentemente intervenciones sobrenaturales que desafían explicación natural y los preservan para su propósito divino. Gebel estudió las vidas de elegidos bíblicos y descubrió un patrón. Justo cuando las circunstancias parecían imposibles y la destrucción parecía cierta, Dios intervendría con provisión, protección o liberación milagrosa. Estas no eran acciones aleatorias de bondad divina, eran intervenciones estratégicas para preservar a los elegidos para sus asignaciones designadas. Piensa en las situaciones más imposibles que has sobrevivido. El accidente en el que deberías haber muerto, pero saliste sin un rasguño. La crisis financiera que debería haberte destruido, pero de alguna manera encontraste provisión de fuentes inesperadas. La crisis de salud, donde los doctores no te dieron esperanza, pero experimentaste sanidad inexplicable. La relación que debería haberte devastado, pero Dios te dio fuerza sobrenatural para resistir. Gebel enseña que estas intervenciones milagrosas son la manera de Dios de proteger su inversión. Has sido elegido para propósitos que aún no se han cumplido, así que los recursos del cielo se despliegan para asegurar que sobrevivas cada ataque diseñado para terminar prematuramente tu asignación. No solo tienes suerte o estás bendecido, estás divinamente protegido porque estás divinamente designado. Estas intervenciones a menudo suceden en el último momento absoluto, cuando la esperanza parece completamente perdida. Gebel explica que el tiempo de Dios está diseñado para asegurar que nadie pueda reclamar crédito excepto Él. Cuando las soluciones naturales se agotan y el esfuerzo humano ha fallado, Dios interviene con soluciones sobrenaturales que no dejan duda sobre su origen divino. Las intervenciones milagrosas también sirven como confirmación para los elegidos de que no están imaginando su llamado. Cuando Dios repetidamente desafía las leyes naturales para preservarte y proveerte, se vuelve innegable que estás marcado para algo especial. Cada intervención construye tu fe para desafíos aún mayores por delante.
Gebel advierte que los elegidos a menudo no reconocen estas intervenciones como milagrosas porque se vuelven tan comunes en sus vidas. Lo que te parece normal podría ser absolutamente extraordinario para otros. Has sido tan consistentemente protegido y provisto que has comenzado a dar los milagros por sentado. Pero comprender que estás viviendo bajo un sello de intervención milagrosa lo cambia todo. Cada vez que has sido preservado, cada vez que apareció provisión, cada vez que se manifestó sanidad, cada vez que se abrieron puertas que deberían haber permanecido cerradas, fue el cielo confirmando tu estatus de elegido y preservándote para tu asignación divina. Si estás reconociendo este patrón de intervenciones milagrosas en tu vida, escribe milagro en los comentarios. Celebremos la protección sobrenatural de Dios sobre sus elegidos. La cuarta señal que Dante Gebel reveló transformará cómo entiendes tus luchas con la cultura ordinaria de la Iglesia y los sistemas religiosos tradicionales. Él la llama la carga de la inquietud profética. Los elegidos de Dios llevan una insatisfacción divina con la mediocridad espiritual y el status quo religioso que otros encuentran cómodo. Gebel enseña que cuando Dios marca a alguien como elegido, coloca dentro de ellos un descontento santo, que hace imposible conformarse con espiritualidad superficial o rituales religiosos vacíos. Esto no es rebelión o crítica orgullosa. Es un hambre implantada divinamente por encuentro auténtico con Dios y poder espiritual genuino que la mayoría de las iglesias nunca experimentan. Probablemente has sentido esta inquietud sin entender su fuente. Te sientas en servicios de iglesia que otros parecen disfrutar, pero tu espíritu se siente hambriento e insatisfecho. Escuchas sermones que otros llaman poderosos, pero te quedas queriendo algo más profundo. Participas en programas que otros encuentran gratificantes, pero sientes que debe haber más para seguir a Cristo que lo que estás experimentando. Esta inquietud profética a menudo hace que los elegidos se sientan como parias espirituales. No, pueden fingir entusiasmo por actividades religiosas que no los conectan con la presencia de Dios. No pueden pretender estar satisfechos con enseñanza que no lleva a autoridad espiritual genuina. No pueden participar en adoración que no toca el reino de lo sobrenatural. Gebel explica que este descontento divino sirve un propósito crucial. Impulsa a los elegidos a buscar a Dios con desesperación que los creyentes ordinarios nunca experimentan. Mientras otros se contentan con asistencia semanal a la iglesia y fe superficial, los elegidos son compelidos a perseguir a Dios con intensidad que los transforma en vasijas capaces de llevar su gloria. La inquietud también prepara a los elegidos para su llamado de despertar a la iglesia dormida. No estás destinado a encontrar comodidad en mediocridad religiosa porque estás llamado a demostrar cómo se ve la espiritualidad auténtica. Tu santa insatisfacción con fe superficial es preparación para ministrar a otros que tienen igual hambre por encuentro genuino con Dios. Esta carga a menudo lleva a temporadas de aislamiento espiritual, donde los elegidos se sienten desconectados del cristianismo mainstream. Gebel enseña que estas temporadas de desierto son esenciales para desarrollar la intimidad profunda con Dios que los elegidos necesitan para sus asignaciones. No puedes llevar a otros a profundidades que no has explorado tú mismo. Pero la inquietud profética también viene con gran responsabilidad. Una vez que has experimentado realidad espiritual auténtica, te vuelves responsable de compartirla con otros que aún se conforman con imitaciones. Tu insatisfacción se convierte en un mandato para ayudar a otros a descubrir lo que se están perdiendo. ¿Cómo manejas la tensión entre tu hambre espiritual y la satisfacción que otros parecen encontrar en la cultura tradicional de la iglesia?
Comparte tus pensamientos sobre navegar esta inquietud profética en los comentarios. La señal final de Dante Gebel es la más profunda y explicará los anhelos más profundos de tu corazón. Él la llama el llamado de significancia eterna. Los elegidos de Dios llevan una convicción inquebrantable de que sus vidas deben contar para algo más allá del éxito temporal o la comodidad terrenal. Gebel descubrió que cada elegido en las Escrituras fue impulsado por una compulsión interna de invertir sus vidas en propósitos que sobrevivirían su existencia terrenal. Esto no era ambición carnal o logro impulsado por el ego. Era una implantación divina de perspectiva eterna que hacía que las búsquedas temporales se sintieran vacías y sin sentido. Has sentido este llamado, aunque no hayas podido articularlo. Dinero, éxito profesional, relaciones, posesiones y logros que satisfacen a otros te dejan sintiéndote vacío. Sabes en tu espíritu que fuiste creado para algo que importará mucho después de que te hayas ido. No puedes sacudirte la convicción de que tu vida debe producir fruto que permanezca para la eternidad. Este llamado de significancia eterna a menudo crea tensión con familia y amigos que no entienden por qué no puedes contentarte con metas de vida normales. Ven tu búsqueda de propósito como impráctica o poco realista. No comprenden por qué sacrificarías comodidad y seguridad por asignaciones que pueden no pagar bien o traer reconocimiento terrenal. Gebel enseña que esta insatisfacción divina con búsquedas temporales es la manera de Dios de preparar a los elegidos para asignaciones que requieren abandono total a sus propósitos. No puedes servir efectivamente propósitos eternos mientras tu corazón está apegado a recompensas temporales. El llamado de significancia eterna te desteta de dependencias terrenales. Pero este llamado también trae claridad increíble sobre prioridades de vida. Una vez que entiendes que eres elegido para propósitos eternos, cada decisión se filtra a través de la pregunta: ¿esto avanzará el reino de Dios o distraerá de mi llamado? Esta perspectiva divina elimina confusión sobre cómo invertir tu tiempo, energía y recursos. El llamado de significancia eterna también atrae oposición espiritual, porque el infierno entiende que los elegidos que abrazan su llamado se vuelven fuerzas imparables para avanzar el reino de Dios. Cada alma que tocan, cada vida que transforman, cada avance espiritual que facilitan, crea consecuencias eternas que amenazan la agenda de Satanás. Gebel explica que los elegidos que ignoran este llamado viven con frustración espiritual constante. Pueden lograr éxito terrenal, pero nunca experimentan la satisfacción que viene de operar en su propósito divino. El llamado de significancia eterna no es opcional para los elegidos. Es la razón misma por la que fueron creados. Entender este llamado también trae paz increíble durante temporadas de dificultad o sacrificio. Cuando sabes que tus sufrimientos están produciendo fruto eterno, la incomodidad temporal se vuelve soportable. Cuando entiendes que tus asignaciones tienen implicaciones del reino, los costos personales parecen insignificantes comparados con recompensas eternas. Si sientes este llamado de significancia eterna ardiendo en tu corazón, escribe propósito en los comentarios. Conectémonos con otros que se niegan a conformarse con logros temporales cuando la significancia eterna es posible. Pero Dante Gebel descubrió algo aún más profundo sobre los elegidos de Dios que va a revolucionar tu comprensión de tu jornada espiritual. Él identificó lo que llama el patrón de aceleración divina. Los elegidos experimentan velocidad sobrenatural en su desarrollo espiritual que desafía las líneas de tiempo normales de crecimiento. Gebel enseña que mientras los creyentes
Ordinarios pueden tomar años o décadas para desarrollar madurez espiritual. Los elegidos son avanzados rápidamente a través de experiencias intensivas que comprimen el desarrollo espiritual normal en periodos notablemente cortos. Esto no es porque sean más talentosos o dedicados, es porque Dios los necesita preparados rápidamente para asignaciones urgentes. Probablemente has experimentado esta aceleración sin reconocerla. En cuestión de meses ganaste perspicacias espirituales que a otros les tomó años entender. Navegaste pruebas que te maduraron más allá de tu edad natural. Recibiste revelaciones que transformaron toda tu cosmovisión casi de la noche a la mañana. Desarrollaste dones espirituales que se manifestaron con poder y claridad inusuales. Esta aceleración divina a menudo abruma a los elegidos porque se sienten empujados a responsabilidades espirituales antes de sentirse listos. Gebel explica que el tiempo de Dios es siempre perfecto, aunque no se sienta cómodo. No te dan más de lo que puedes manejar, pero te dan exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. La aceleración también aísla a los elegidos de compañeros que están progresando a velocidades espirituales normales. Tu hambre por verdad más profunda, tu intolerancia por enseñanza superficial, tu desesperación por encuentro auténtico con Dios, crea distancia de creyentes que se contentan con crecimiento gradual. Gebel advierte que esta aceleración viene con pruebas intensas. Cada nivel de autoridad espiritual requiere niveles correspondientes de desarrollo de carácter. Dios comprime tanto la bendición como el quebrantamiento en marcos de tiempo acelerados que pueden sentirse abrumadores, pero son absolutamente necesarios para tu llamado. La aceleración divina también afecta tu vida de oración, tu comprensión de las Escrituras, tu sensibilidad a la voz de Dios y tu habilidad para discernir atmósferas espirituales. Lo que a la mayoría de creyentes les toma años desarrollar, los elegidos reciben a través de descargas sobrenaturales intensivas que los equipan rápidamente para sus asignaciones. Entender este patrón trae paz increíble durante temporadas que se sienten abrumadoras. No estás quedándote atrás porque no puedes seguir el ritmo de Dios. Estás exactamente donde necesitas estar en su programa de aceleración divina diseñado específicamente para elegidos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con aceleración sobrenatural en tu crecimiento espiritual? ¿Has notado que tu desarrollo parece más rápido que otros a tu alrededor? Comparte tus pensamientos sobre este proceso divino de avance rápido. Dante Gebel descubrió una verdad oculta sobre los elegidos de Dios, que explica algunas de las temporadas más difíciles de tu vida. Él la llama el crisol del refinamiento de carácter. Cada elegido debe pasar por temporadas intensas de prueba que forjan el carácter necesario para manejar su asignación divina. Gebel descubrió que mientras mayor es el llamado, más severa es la prueba. Dios no da asignaciones poderosas a vasijas no probadas. Cada elegido en las Escrituras enfrentó experiencias de crisol que los refinaron en oro puro o revelaron que no estaban listos para su llamado. La prueba no es castigo, es preparación. Has soportado temporadas que se sintieron como si todo estuviera siendo despojado. Relaciones terminaron, sueños murieron, recursos se secaron y la esperanza parecía perdida. Otros te dijeron que tuvieras más fe o oraras más fuerte, pero nada cambió. Gebel te diría que estas no eran señales del desagrado de Dios, eran evidencia de tu estatus de elegido. Las experiencias de crisol sirven múltiples propósitos en la vida de los elegidos. Remueven dependencias en cualquier cosa que no sea Dios mismo.
revelan áreas ocultas de orgullo, temor o rebelión que sabotearían tu llamado. Desarrollan fe sobrenatural que no puede ser sacudida por circunstancias. Crean compasión por otros que enfrentarán pruebas similares. Gebel enseña que la mayoría de cristianos nunca entran en estos crisoles porque sus asignaciones no requieren este nivel de desarrollo de carácter. Pueden servir a Dios, efectivamente, con niveles ordinarios de fe, integridad y autoridad espiritual. Pero los elegidos llevan responsabilidades que demandan carácter extraordinario, que solo puede ser forjado a través de pruebas extraordinarias. La intensidad de tus experiencias de crisol se correlaciona directamente con la significancia de tu llamado. Si has enfrentado pruebas que parecían imposiblemente difíciles, es porque Dios te está preparando para asignaciones que son imposiblemente significativas. Mientras mayor el quebrantamiento, mayor la unción que sigue. Durante temporadas de crisol, los elegidos a menudo se sienten abandonados por Dios e incomprendidos por otros. Gebel explica que este aislamiento es intencional. Dios quiere probar que tu devoción a Él no depende de circunstancias cómodas o relaciones de apoyo. Está desarrollando confianza radical que no puede ser sacudida. El crisol también revela la diferencia entre elegidos y aquellos que son simplemente religiosos. Cuando las pruebas se intensifican, las personas religiosas a menudo abandonan su fe o culpan a Dios. Pero los elegidos emergen de los crisoles con intimidad más profunda con Dios y confianza más fuerte en su fidelidad. Si estás reconociendo estos patrones de crisol en tu propia jornada y aún estás de pie después de todo lo que has soportado, escribe refinado en los comentarios. Celebremos el carácter que Dios ha forjado a través de tus pruebas. Dante Gebel reveló algo sobre los elegidos de Dios que transformará completamente cómo entiendes tu relación con otros creyentes. Él descubrió el mandato de paternidad espiritual. Los elegidos son divinamente designados para convertirse en padres y madres espirituales que reproducen su llamado en otros. Gebel enseña que ser elegido no se trata finalmente de bendición personal o logro individual. Se trata de convertirse en una fuente de vida espiritual que fluye hacia otros que tienen hambre de relación auténtica con Dios. Cada elegido está destinado a convertirse en un padre espiritual que da a luz y nutre a otros elegidos. Probablemente ya has experimentado destellos de este llamado sin entenderlo completamente. Las personas se sienten atraídas a ti para consejo espiritual, aunque no te sientas calificado para darlo. Tus oraciones por otros parecen llevar poder inusual. Cuando compartes tu testimonio, enciende hambre en oyentes que te sorprende. Tu presencia en un cuarto cambia atmósferas espirituales de maneras que otros notan. Esta paternidad espiritual no se limita a posiciones ministeriales formales o roles de liderazgo de iglesia. Gebel descubrió que Dios estratégicamente coloca elegidos en cada esfera de la sociedad para servir como madres y padres espirituales a aquellos que tienen hambre de encuentro auténtico con Dios, pero no saben cómo encontrarlo. El mandato de paternidad espiritual explica por qué tu jornada ha sido tan intensa y comprensiva. No puedes dar lo que no posees. No puedes llevar a otros a través de territorios que no has explorado. Dios te ha llevado a través de desarrollo acelerado, oposición sobrenatural, intervenciones milagrosas y refinamiento de carácter porque estás siendo preparado para guiar a otros a través de experiencias similares. Gebel explica que los padres espirituales llevan una unción única para reconocer a otros elegidos que aún están descubriendo su identidad. Puedes detectar las señales en otros porque las has experimentado tú mismo.
Tu papel es ayudarlos a entender lo que están experimentando y animarlos a abrazar su llamado en lugar de huir de él. Pero la paternidad espiritual también viene con responsabilidad intensa. Las personas que Dios trae a tu esfera de influencia no son encuentros aleatorios, son citas divinas con individuos que necesitan lo que llevas. Cómo respondes a estas oportunidades afecta directamente su destino espiritual. El mandato también explica por qué sientes tal carga por la condición espiritual de otros. No puedes estar satisfecho con tu propio crecimiento espiritual cuando sabes que otros aún están viviendo por debajo de su potencial. El mismo descontento divino que te impulsó a buscar más ahora te compele a ayudar a otros a descubrir lo que se están perdiendo. ¿Cómo te sientes sobre la posibilidad de que Dios te haya elegido para convertirte en padre o madre espiritual de otros? ¿Cómo se ve la paternidad espiritual en tu esfera actual de influencia? Comparte tu perspectiva sobre este llamado a reproducir tu ADN espiritual en otros. Dante Gebel ha descubierto la verdad más urgente sobre los elegidos de Dios, que se relaciona directamente con los tiempos en que estamos viviendo ahora. Él la llama la comisión del despertar de los últimos tiempos. Los elegidos que viven en los últimos días llevan un mandato específico para despertar a la iglesia dormida y preparar al pueblo de Dios para el regreso de Cristo. Gebel enseña que cada generación de elegidos ha enfrentado desafíos únicos, pero aquellos que viven en los tiempos finales llevan responsabilidades diferentes a cualquier generación anterior. La condición espiritual de la Iglesia, el estado moral de las naciones y la proximidad del regreso de Cristo crean un contexto urgente que demanda intervención sobrenatural a través de vasijas elegidas. Estás viviendo en la generación que presenciará eventos profetizados por miles de años. Las señales se están acelerando a velocidad sin precedentes. Israel está de vuelta en la tierra. Jerusalén está bajo control judío. El conocimiento ha aumentado exponencialmente. El viaje se ha vuelto común y la decadencia moral ha alcanzado proporciones bíblicas. No estás aquí por accidente. La comisión del despertar de los últimos tiempos significa que estás llamado a hacer sonar la alarma a una iglesia que se ha quedado dormida durante el periodo más crítico en la historia humana. La mayoría de creyentes están viviendo como si tuvieran décadas para ponerse serios sobre su fe, cuando la profecía bíblica indica que podemos tener años o incluso meses antes de que todo cambie. Gebel explica que los elegidos en los últimos días llevan una unción para discernir los tiempos y entender la línea de tiempo profética de Dios. Mientras otros se enfocan en construir reinos terrenales, tú sientes urgencia sobre asuntos eternos. Mientras otros planean para la jubilación, tú sientes que el tiempo se está acabando. Mientras otros buscan comodidad, te sientes compelido a hacer sonar advertencias. Esta comisión a menudo hace que los elegidos de los últimos tiempos se sientan como voces clamando en el desierto. Tu sentido de urgencia parece extremo para otros, que no perciben lo que estás viendo en el espíritu. Tus advertencias sobre juicio venidero suenan alarmistas para aquellos que prefieren mensajes sobre bendición y prosperidad. Pero la comisión del despertar de los últimos tiempos no es opcional para los elegidos en esta generación. La cosecha está lista, los obreros son pocos y el tiempo se está acabando. Has sido elegido y preparado específicamente para este momento en la historia. Cada prueba que has soportado, cada revelación que has recibido, cada cualidad de carácter que has desarrollado ha sido preparación para tu asignación de los últimos tiempos. Gebel
Advierte que los elegidos, que ignoran su comisión del despertar de los últimos tiempos, enfrentarán responsabilidad divina. Cuando Cristo regrese y pregunte qué hiciste con la revelación y el llamado que te dio, la ignorancia no será una excusa aceptable. Sabes demasiado y has experimentado demasiado para vivir como un creyente ordinario. Si sientes esta comisión, urgente para despertar a la Iglesia y preparar al pueblo de Dios para los últimos tiempos, escribe despertar en los comentarios. Conectémonos como elegidos de los últimos tiempos que entendemos la urgencia de nuestro llamado. La revelación final de Dante Gebel sobre los elegidos de Dios cambiará cómo vives cada día por el resto de tu vida. Él descubrió la realidad del destino divino. Cada elegido lleva un propósito predeterminado que fue establecido antes de la fundación del mundo y se cumplirá independientemente de la oposición humana o las circunstancias. Gebel enseña que tu llamado como uno de los elegidos de Dios no depende de tu desempeño, tu perfección o tu entendimiento. Antes de que nacieras, Dios escribió tu nombre en su libro y te asignó tareas específicas que solo tú puedes completar. Tu destino es tan cierto como la fidelidad de Dios porque se basa en su carácter, no en el tuyo. Este destino divino explica por qué has sobrevivido todo lo que el infierno te ha lanzado. Explica por qué las puertas se han abierto cuando deberían haber permanecido cerradas y por qué la provisión ha aparecido cuando los recursos se agotaron. Explica por qué aún estás aquí, aún creyendo, aún presionando hacia adelante. A pesar de toda razón para rendirte, entender la realidad de tu destino divino elimina el temor de que puedas perder la voluntad de Dios o fallar en tu llamado. No puedes accidentalmente descarrilar un propósito que fue establecido en el pasado eterno. Puedes retrasarlo a través de desobediencia o resistirlo a través del temor, pero no puedes destruir finalmente lo que Dios ha predeterminado. Gebel explica que esta revelación trae paz increíble durante temporadas de incertidumbre. Cuando no sabes qué paso tomar siguiente, puedes descansar en el conocimiento de que Dios está orquestando circunstancias para cumplir su plan predeterminado para tu vida. Cuando la oposición parece abrumadora, puedes mantenerte confiado de que ninguna fuerza puede prevenir lo que Dios ha propuesto. Pero la realidad del destino divino también trae responsabilidad sobria. No estás viviendo solo para ti mismo o incluso para tu generación. Estás cumpliendo propósitos que tienen implicaciones eternas y significancia cósmica. Las asignaciones que completas o abandonas afectan el avance del reino de Dios y los destinos de personas que puede que nunca conozcas. Gebel enseña que los elegidos que abrazan la realidad de su destino divino viven con confianza sobrenatural, que intimida a las fuerzas demoníacas e inspira a otros creyentes. No operan desde temor al fracaso porque saben que su éxito está garantizado por la fidelidad de Dios. No buscan aprobación humana porque saben que están aprobados por el cielo. La realidad del destino divino también transforma cómo respondes a contratiempos y retrasos. En lugar de interpretar dificultades como señales de que no eres realmente elegido, entiendes que cada obstáculo está diseñado para desarrollar el carácter y la fe que necesitarás para tus asignaciones predeterminadas. Tu destino divino no es una recompensa que ganas a través de buen comportamiento. Es una herencia que recibes a través de elección divina. La pregunta no es si eres digno de tu llamado. La pregunta es si creerás a Dios lo suficiente para abrazar lo que Él ha predeterminado para tu vida. ¿Estás preparado para abrazar completamente tu destino divino y entrar plenamente en tu llamado?
¿Qué crees que Dios te está llamando a hacer con esta revelación sobre tu identidad elegida? Comparte tu corazón en los comentarios. Lo que acabas de descubrir no es simplemente enseñanza, inspiracional o contenido motivacional. Esta es revelación divina que Dante Gebel pasó décadas descubriendo sobre los elegidos de Dios y tiene el poder de transformar completamente tu identidad, tu propósito y tu destino. Si te has reconocido en estas señales, no estás simplemente descubriendo información interesante sobre dones espirituales. Estás despertando a tu verdadera identidad como una de las vasijas elegidas de Dios para estos últimos días. La resistencia sobrenatural que has enfrentado, el discernimiento divino que posees, las intervenciones milagrosas que has experimentado, la inquietud profética que sientes y el llamado a significancia eterna que no puedes sacudir, son todas confirmaciones de que has sido marcado por el cielo para propósitos extraordinarios. Pero el reconocimiento es solo el comienzo. Gebel enseña que los elegidos que descubren su identidad enfrentan un punto de decisión crítico. Puedes abrazar tu llamado con todos sus desafíos y responsabilidades, o puedes tratar de regresar a la vida cristiana ordinaria e ignorar lo que Dios ha revelado sobre tu destino. La verdad es que una vez que sabes que eres elegido, nunca puedes no saberlo. La pregunta no es si realmente estás llamado. Si estas señales resuenan en tu espíritu, tu llamado está confirmado. La pregunta es si tendrás el valor de entrar completamente en todo lo que Dios ha preparado para ti. El tiempo se está acabando. Estamos viviendo en la generación final antes del regreso de Cristo, y Dios está despertando a sus elegidos para la cosecha espiritual más grande en la historia humana. Tu generación de elegidos lleva responsabilidades que generaciones anteriores solo pudieron soñar. Las asignaciones que te esperan son más significativas que cualquier cosa que creyentes en siglos pasados pudieron imaginar. Gebel te diría que descubrir tu identidad como uno de los elegidos de Dios no se trata de sentirte especial o superior a otros creyentes. Se trata de aceptar el peso de responsabilidad que viene con elección divina. Has sido elegido para despertar a la iglesia dormida, para demostrar poder espiritual auténtico, para mentorear a otros elegidos y para preparar al pueblo de Dios para los últimos tiempos. Cada día que retrasas abrazar tu llamado es otro día que las personas que necesitan lo que llevas continúan viviendo por debajo de su potencial. Cada semana que dudas es otra semana que la cosecha no se recoge. Cada mes que resistes es otro mes que los propósitos de Dios son obstaculizados por tu temor o inseguridad. Dale like a este video ahora para que más elegidos puedan descubrir su identidad. Suscríbete al canal para no perderte enseñanzas que te equiparán para tu llamado. En nuestro próximo video, Dante Gebel revela los pasos específicos que cada elegido debe tomar para activar su llamado y entrar en sus asignaciones divinas.